Comenzar acá. Primero tenemos que entender que esta herramienta de los multiplicadores de Lagrange, nosotros, hay más de una fórmula, por si acaso, ¿ya? Que matemáticamente nos lleva a lo mismo. Yo voy a ocupar la que está acá, ¿ya? No era la que habitualmente yo ocupaba, pero vamos a ocupar esta porque esto es lo que está ocupando el profesor en este caso, así que nos vamos a guiar por eso, ¿ya? Entonces, esta herramienta de los multiplicadores de Lagrange nos sirven para encontrar el valor máximos o mínimos, ¿ya? Así como puntos críticos, también llamados extremos, pero en funciones que tienen más de una variable, ¿ya? Cuando en otros casos, por ejemplo, a ver si es que encuentro, acá nosotros buscábamos máximos o mínimos en funciones que dependían, por ejemplo, solamente de x, ¿ya? Acá vamos a trabajar con funciones máximos y mínimos, pero para funciones que dependen tanto de x como de y, en otros casos x, y además z, ¿ya? Y siempre estas funciones van a estar sujetas a una restricción, ¿ya? A una condición. Es decir, nos van a dar una situación que también va a tener casualmente las mismas variables, ¿ya? Que nos van a indicar la condición para la cual nosotros vamos a encontrar los puntos críticos. Ya que los puntos críticos, recuerden que nos sirven a nosotros para encontrar el máximo o el mínimo. ¿Ya? Repito, nos vamos a ir guiando de esta fórmula, ya con esta fórmula. ¿Y qué dice esta formulita si nosotros la analizamos? Dice que voy a crear una función grande, por eso está con F mayúscula, una función grande, ¿ya? Que contenga a la función original, f, función original, que yo voy a maximizar, que en este caso es esta que está aquí, y le vamos a restar la función chiquitita, que es la de la restricción, que es esta que voy a subrayar acá en rojo también, le vamos a restar esa función, pero siempre esa función va a estar multiplicada por un valor, ¿ya? Y ese valor es el que nosotros determinamos como multiplicador de Lagrange, ¿ya? Ahora, esa letra que está ahí, que es la que se repite luego acá, ¿ya? Esa letra es lambda. Yo creo que ya la han visto, el lambda, pero en realidad esa letra nosotros podemos poner cualquiera, ¿ya? Por ejemplo, de hecho yo recomiendo cambiar la letra. Yo por lo general aquí trabajo con A o con B, porque lambda se parece mucho a la X, ¿ya? Hay muchos estudiantes que tienden a confundir después al momento de trabajar, y me pasaba a mí también antes, de confundir la X con el lambda, ¿ya? Una recomendación, ¿ya? Pero obviamente teniendo los cuidados que corresponden, trabajar con lambda o con A o con B nos va a dar exactamente lo mismo. Nosotros no queremos saber ese valor directamente. Nosotros lo que queremos saber son valores de X, y Z, ¿ya? Porque el punto crítico está en las coordenadas X, y Z, o en este caso X, Y. El valor de lambda nos va a ayudar solamente a calcular el valor de X, Y o X, Y, Z según el ejercicio. Entonces, que aquí nosotros le pongamos A, B y C, va a dar exacta A, B o la letra lambda, da exactamente igual, ¿ya? Entonces, ¿cómo aplico la fórmula o el método de multiplicadores de Lagrange para encontrar los puntos críticos? ¿Ya? Primero que todo, vamos a tomar la restricción. ¿Ya? Vamos a tomar aquí la restricción. ¿Ya? Mi restricción es x cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. ¿Ya? Vamos a tomar esa restricción. Y esta restricción siempre tiene que estar igualada a 0. ¿Ya? Y para que esté igualada a 0, ese 4 yo lo tengo que cambiar de posición, ¿cierto? Entonces me debería quedar x cuadrado más y al cuadrado menos 4. ¿Ya? Una vez que ya está igualada a 0, yo ya puedo decir que esta es la función g, que en este caso depende del x y depende del y. Por lo tanto, va a ser función g, que depende de x y depende de y.
Porque además nuestra función, la que nosotros queremos maximizar, o queremos buscar el punto crítico, nos piden puntos críticos, también depende de x y. ¿Ya? Entonces va a ser igual a x cuadrado más y al cuadrado menos 4. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tenemos ya nuestra función, que sería la función g, que es la que yo subrayé aquí con rojito. Entonces dice la fórmula que vamos a utilizar entonces una función grande, y aquí le voy a poner f mayúscula, paréntesis, y voy a dejar el paréntesis en blanco por mientras. ¿Ya? Esta función grande va a estar formada por la función, la f chiquitita, la función que yo quiero encontrar como puntos críticos. ¿Ya? Quiero encontrar su punto crítico, que sería 3x menos x más 6. 3x, ¿ya? Menos y, perdón, más 6, ¿cierto? Lo que está acá. Estoy copiando la parte que está en verde. Luego dice la fórmula menos un valor lambda, un valor cualquiera. Entonces aquí vamos a utilizar ese valor lambda por la función g, que es la que me dan en la restricción. La función g, x cuadrado más y al cuadrado menos 4. Y por supuesto esto en un paréntesis. ¿Ya? Como les decía, esa letra lambda yo por lo general la cambio por otra, pero eso es de libre elección. ¿Ya? Ahora, ¿por qué yo aquí estoy aplicando la fórmula, solamente reemplazando lo que está en verde, eso que está aquí, para que no se vayan a perder? Esta función que está en verde corresponde a esta que estaba en verde aquí y que yo la reemplacé acá. ¿Ya? Esta función que está aquí en rojo corresponde a la restricción, ¿ya? Que es esa que está ahí y yo la reemplacé ahí. ¿Ya? Eso es todo. Ahora, ¿por qué dejé el paréntesis en blanco? Porque dejé un paréntesis en blanco, porque si ustedes observan la función nueva tiene y, o sea, x, y además tiene lambda. Entonces tiene 3. ¿Ya? Entonces, todas esas letras o variables yo las paso a escribir acá como x, y lambda. Si acá le hubiese puesto a, ahí le pongo a. ¿Ya? Si la función hubiese sido de 3 variables, me hubiese quedado con 4. ¿Ya? Siempre, al momento de aplicar esta fórmula, a mí siempre me va a quedar con una variable más. Entonces acá tenemos que ya tenemos nuestra función grande, nuestra f grande, y dice que hay que derivar esto, pero con respecto a cada variable. ¿Ya? Entonces hay que calcular f sub x, f sub y f sub lambda. ¿Ya? Hay que derivar respecto a todas las variables. Ahora, para derivar esto, yo tengo dos caminos. Puedo derivar así tal cual como está esto, o puedo hacer un pequeño arreglo matemático. Más que arreglo matemático, es multiplicar esto que está aquí, ¿ya? Para que les quede más fácil después derivar y no tengan que estar aplicando reglas de la cadena si es que se confunden con eso. ¿Ya? Y escribirlo así, lambda x cuadrado, lambda por lambda y al cuadrado, lambda por 4, lambda por 4, o 4 lambda. ¿Ya? Menos con más, menos con más, menos con menos, y esto me quedaría más. ¿Ya? En el fondo es exactamente igual x, y, lambda. ¿Ya? Son funciones equivalentes. Solamente que yo aquí utilicé la propiedad distributiva para multiplicar esa letra lambda por cada uno de los términos. Entonces queremos encontrar la derivada respecto a todas las variables. ¿Ya? Eso dice la fórmula, y una vez que yo encuentro la función grande, ¿ya? Que la tenemos escrita de dos maneras diferentes, derive respecto a todas las variables. Entonces, vamos a pasar a la derivada. ¿Ya? Yo voy a utilizar esta que está aquí para derivar. ¿Ya? Entonces, la derivada
Bueno, en todas tengo que escribir x, y, lambda, por si acaso. En todas tengo que escribir eso, así que lo voy a copiar en todas. Ahí y ahí. Ya, entonces tengo que derivar respecto a x. Al derivar con respecto a x, vamos a ir viendo. Este término, ¿tiene x? Sí, ya. Entonces lo derivo. Si derivo 3x, 3x derivado, ya sabemos que me da 3. Este término no tiene x, así que derivado me da 0. Si lo derivo el 6, también me da 0. Si derivo esto que tiene x cuadrado, ya, si derivo esto que tiene x cuadrado allá, entonces si lo derivo, me queda lambda por 2x. ¿Ya? Mira, ahí me quedó el x similar al lambda, por eso yo utilizo otra letra siempre. Entonces me queda aquí menos 2 lambda. Si sigo derivando lambda e i respecto a x, no tiene x, así que me da 0, y el 4 lambda tampoco tiene x, se lo derivo, me da 0. Listo. Entonces la primera derivada sería solamente 3 menos 2 lambda. ¿Ya? Ahora, hago la derivada con respecto al i. Lo mismo, este término no tiene i, me da 0, me lo salto. Este término tiene i, sí, la derivada de i es 1, como tiene un menos, me da menos 1. La derivada de 6, 0. La derivada de eso, respecto al i, estamos trabajando respecto al i, entonces también me daría 0. La derivada de esto tiene i, por lo tanto, como sí tiene i, lo derivo, así que me quedaría lo mismo, menos 2, aquí me faltó el x por si acaso, 2 aquí, lambda i, ¿ya? Ahora, sigo en el otro, no tiene i, por lo tanto, también me da 0. Ya. Sigo con el último término, derivando respecto a esta otra letra, a lambda. Si no tiene la variable, me da 0, me da 0, me da 0. Esta aparece en juego, por lo tanto me queda, si yo derivo esto, me queda 1 por x cuadrado. Entonces aparece menos x cuadrado. Si yo derivo esto también, me da 1 por y cuadrado, como es negativo, menos y cuadrado. Si yo derivo esto respecto a lambda, me da 4, por lo tanto me da más 4. Y fíjense en esta última derivada, porque hay fórmulas hay otros métodos también de Lagrange que recomiendan incluso no derivar esto, no encontrar esa derivada. Porque si ustedes se fijan en esta, que yo voy a marcar en amarillo, que es incluso la más importante, que es la que se utiliza después, ahí. Esta, fíjense, menos x cuadrado menos y cuadrado más 4. ¿Dónde estaba eso? X cuadrado más y cuadrado menos 4. Si ustedes se fijan, es exactamente igual y tiene que quedar exactamente igual. ¿Ya? Porque nosotros lo escribimos a un lado de la igualdad, simplemente nos dio con signos diferentes. ¿Ya? Pero aunque quede con signos diferentes o quede con el mismo signo, no afecta absolutamente nada en el ejercicio. ¿Ya? Si ustedes revisan otros métodos, simplemente la utilizan tal cual como está acá. ¿Ya? Pero como no estamos viendo por este método, si yo la derivo, me va a quedar igual, pero con diferente signo. ¿Ya? Porque por ese menos que está en la fórmula. Me queda exactamente igual, pero con diferentes signos. X cuadrado menos x cuadrado. Y cuadrado menos y cuadrado. Menos 4 más 4. ¿Ya? Así que eso. ¿Qué más dice la fórmula? Como usted encuentra todas las derivadas, ¿ya? Todas esas derivadas, las tres que yo encontré, ¿ya? Aquí la fórmula está explícita para 4, pero aquí en este caso solamente teníamos que encontrar 3. Estas 3 yo las tengo que igualar a 0. ¿Ya? Yo lo voy a escribir aquí al ladito, pero con azul. Estas 3 yo las voy a igualar a 0. 3 menos 2 lambda x igual a 0. Menos 1 menos 2 lambda y es igual a 0.
¿ya? Menos x cuadrado menos y cuadrado más 4 es igual a 0. ¿Ya? Y esto que está acá es lo que se ve en matemática 1 como sistema de ecuaciones. Esto simplemente es un sistema de ecuaciones. ¿Ya? ¿Cómo usted lo resuelva? Hay muchos métodos para resolver sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, esto va a depender del método que usted haya aprendido mejor o el cual domine mejor. ¿Cuál método utilizo yo? ¿Ya? Generalmente, ¿ya? Una de las opciones acá es el método de sustitución. ¿Ya? Nosotros queremos encontrar valores de x e y. ¿Ya? Y el método que a nosotros nos conviene en este caso es el método de sustitución y uno de los que yo, el que más utilizo. ¿En qué consiste el método de sustitución? En que yo vaya despejando variables una por una. ¿Ya? Por ejemplo, en la primera ecuación, ¿ya? Si yo tomo esto y me queda, por ejemplo, 3 menos 2 lambda x, ya me quedo igual, lambda x es igual a 0. Si yo despejo el x, ¿ya? Como una ecuación ordinaria y sencilla, este pasaría sumando, entonces me queda 3 negativo, o sea, restando. Después, y esto me queda aquí abajo como menos 2 lambda, ¿ya? Entonces tengo esta opción, ¿ok? Esta es una opción, despejar. Entonces aquí me queda, esto lo voy a borrar. Si yo despejo ahí, menos con menos, además también, así que no hay problema. Entonces ya sé que x es igual a 3 partido en 2 lambda. Ya. Puedo hacer lo mismo con la otra. Ya esta aquí yo la voy a encerrar. La voy a encerrar con... Ya, ¿por qué se la voy a ocupar? Entonces, si yo miro la segunda ecuación, y en la segunda ecuación tengo exactamente lo mismo, pues, pero con el i, entonces puedo hacer, ¿ya? Menos 1 menos 2 lambda i es igual a 0, ¿ya? El 1 pasa positivo, entonces me queda, lo voy a resolver bien rápido esto como una ecuación. Listo, despejé el i, ¿ya? Despejé el i. Tengo el i despejado, o sea, el x despejado y el y despejado. ¿Qué puedo hacer? ¿Para qué me sirve el método de sustitución? Porque yo despejo la variable en la primera, despejo una variable en otra ecuación, y es que estas dos, tanto el x como el y, lo reemplace ahora en mi ecuación que dependen de x y dependen de y. Entonces, si yo reemplazo ahí, me va a quedar menos, paréntesis, ¿cuánto vale el x? 3 partido en 2 lambda al cuadrado, ¿ya? Menos y al cuadrado, pero el y cuánto vale, 1 partido en menos 2 lambda, ¿sí? Al cuadrado es igual a 0, ¿ya? Entonces, las ecuaciones que tenían dos variables, las transformé en una ecuación con una variable, ¿ya? Entonces, esto es sistemas de ecuaciones. Como les digo, ustedes pueden utilizar otro método si encuentran otro, o si se les acomoda otro método. Ahora, resolviendo esto me queda 9, ¿ya? Abajo me queda 4 lambda cuadrado menos 1, aquí me queda 4 lambda también cuadrado es igual a 0. Ya, resolviendo la ecuación, aquí esto me queda 4 lambda al cuadrado, ya, igual denominador, menos 10, y esto es igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es primero el método? Primer método. Vamos a revisarlo. Primero, tengo la función, ¿ya? No hay comentario en el chat, no. Tengo la función. La función está acá. Tengo la restricción. La restricción la igualo a
¿ya? La igualamos a 0, ¿ya? Eso es lo importante, y con eso me va a dar a mí. Aplico la fórmula, función menos lambda y por la restricción, ¿ya? Acá puedo resolver, si es que así quiero, resuelvo ahí, lambda x cuadrado, lambda y cuadrado, menos 4 lambda. Listo. Derivo respecto a todas las variables, respecto a x, respecto a y, respecto a lambda. Ya, derivamos respecto a x, esta me queda 3 y ese también me queda 2 lambda x. Derivo con respecto a y. Todos los términos que no tengan y, yo los considero 0, así que por ejemplo derive este que me queda 1, ya, derivo este que me queda menos 2 lambda, sí también, menos 2 lambda y. Después derivo con respecto a lambda y me queda x cuadrado, y cuadrado, más 4, ¿ya? Recuerden que esa última derivada siempre va a quedar exactamente igual que la función de restricción, ¿ya? Que la función de restricción, pero con signos diferentes. Como tengo que igualar a 0, ¿ya? Aquí lo importante es que nosotros tenemos que, de alguna forma, tomar este sistema, ¿ya? De alguna forma yo tomo este sistema y lo tengo que resolver, ¿ya? Tengo que buscar, en este caso, el valor de lambda nos va a servir solamente para que yo después busque el valor de x como el valor de y, ¿ya? Porque el valor de x y el valor de y son los que a mí me interesan. Por eso les dije yo, si yo pongo otra letra como A, B o C, o la letra que a ustedes se les ocurra, da lo mismo, porque ese valor de lambda o de la letra que usted ponga nos va a ayudar a encontrar el valor de x o y, ¿ya? Entonces tengo mi sistema de ecuaciones. Una forma de resolver el sistema de ecuaciones es despejando, ¿ya? Por ejemplo, acá yo tomé el x, lo despejé, el 3 lo pasé negativo, después lo dividí en menos 2, ¿ya? Y lo pasé el lambda también dividiendo, me queda así. En la segunda despejé el i, ¿ya? Despejo el i, positivo el 1, ¿ya? Lo estamos pasando hacia el otro lado, positivo el 1, el menos 2 lo pasé dividiendo, porque está respecto al i, está multiplicando, y el lambda también, ¿ya? Entonces ahí me queda listo. Ahora, tanto el valor del x como el valor del y lo reemplazo en la tercera ecuación. En este caso yo tengo una ecuación 1, una ecuación 2 y una ecuación 3, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo quiero que de alguna forma mis ecuaciones queden siempre con una incógnita, porque son las ecuaciones más fáciles de resolver. Entonces, tomo el valor del x, lo pongo acá, ¿ya? Al cuadrado acá me dio 9, 4 lambda al cuadrado. El del i lo reemplazo donde dice i cuadrado, ¿ya? Donde dice i cuadrado, aquí me había saltado algo yo, ¿ya? Donde dice i cuadrado, lo reemplazo aquí, entonces i al cuadrado, es decir, 1 partido en menos 2 lambda, me queda al cuadrado, 1 por 1, 1, menos 2 por menos 2, 4 lambda elevado a 2, lambda elevado a 2, ¿ya? Y me parecía raro esto. Y finalmente, aquí me había saltado yo el más 4 igual a 0, ¿ya? Más 4 igual a 0. Entonces, tenemos que resolver esta ecuación, ¿ya? Para encontrar el valor de lambda y poder después encontrar el valor de x e y, ¿ya? Para resolver esto, ya yo lo voy a hacer un poquito rápido, tengo igual denominador, ¿ya? Entonces me preocupo solamente de los numeradores, me queda menos 10, 4 lambda al cuadrado, mantengo el denominador, ese 4 que está positivo lo voy a cambiar a este otro lado, menos 4. Todo esto que está acá, dividiendo, lo voy a pasar ahí, multiplicando, me queda menos 10, me va a quedar 4 por 4, 16, negativo, ¿ya? Es igual a lambda al cuadrado, y divido con eso, me queda menos 10 partido en menos 16, es igual a lambda al cuadrado, ¿ya? Simplifico esto, si yo lo simplifico, me va a quedar, lo podemos simplificar en 2, me queda 5 octavos, ¿ya? 5 octavos, positivo con positivo, lambda al cuadrado. Ya, fíjense, acá nosotros nos dio lambda al cuadrado,
¿ya? Lambda al cuadrado. Como yo tengo lambda al cuadrado, ¿ya? Como yo tengo lambda al cuadrado, yo lo que necesito es el valor de lambda para reemplazarlo ahí, y para reemplazarlo ahí para saber el valor del x, ¿ya? Entonces nosotros acá tenemos la opción de simplemente calcular la raíz cuadrada de esto para encontrar el valor de lambda, y me va a quedar la raíz cuadrada de 5 partido en la raíz cuadrada de 8, ¿ya? Pero ojo que este valor, como es al cuadrado, yo tengo una opción positiva y tengo una opción negativa por la función, por la ecuación cuadrática. Ya tengo una opción positiva y una opción negativa. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Simplemente, por ejemplo, si voy a trabajar con el positivo, tomar el valor positivo, es decir, tomar esto, tomar eso y reemplazarlo acá. ¿Ya? Ahora, tomar esto que está aquí y reemplazarlo allá. Y ahí sí voy a obtener un valor de x y un valor de y. ¿Ya? Ya. Me quiero detener un poquito. ¿Hay preguntas respecto al procedimiento? ¿Ya? Porque hay varios ejemplos en todo caso. Tengo varios ejemplos de esto. Siempre entra uno de estos en la prueba, así que hay preguntas respecto al procedimiento. Ya no sabía que tenía que quedar con raíz. Ya, entonces, ¿qué deberían hacer ahora? Tomar ese valor y reemplazarlo ahí en lambda. ¿Ya? Miren, esto lo voy a dejar hasta acá. Voy a hacer el mismo procedimiento con este. Ya, si estos ejercicios igual son largos. El mismo procedimiento, pero con este ejercicio. Ya, este lo vamos a terminar hasta encontrar el valor de x y z, porque este yo sé que no da con raíz. Ya, para que me entiendan, yo quiero que entiendan el procedimiento. Profe, ¿puede terminar el primero? Sí, sí, pero es que no íbamos a Así como demorar más. rapidito. Ya, mire, lo que pasa es Y que para aquí, ver, porque después nos va a dejar más ejercicios para hacer, ¿o no? sí, o sea, estos ejercicios yo los saqué de las diapositivas. Ah, ya, ya. ¿Ya? Pero mira, aquí lo que tendría que hacer es, por ejemplo, si yo voy a tomar ese valor que está en raíz, tendría que decir x, por lo tanto, es igual a 3 partido en 2 por raíz de 5 partido en 8. ¿Ya? Y eso aquí simplemente tendría que aplicar, bueno, aquí podría entrar a aplicar calculadora si yo quisiera, ¿ya? O haciendo matemáticas así bien sencilla, me quedaría esto como, por ejemplo, 2 raíz de 5 partido en raíz de 8, ¿ya? Este aquí está partido en 1, entonces, aplicando propiedades acá, esto me debería quedar raíz de 8 partido en 2 raíz de 5. Ahí tendría, ese sería el valor del x. Si usted lo quiere calcular más exacto, se tendría que pasarlo por la calculadora. ¿Ya? Lo mismo acá, lo mismo acá. Si usted reemplaza ese valor, entonces para encontrar el valor de y, tendría que ser 1 partido en menos 2, ¿ya? Por raíz de 5, ¿ya? Entonces lo mismo, me queda 1 arriba y aquí abajo me queda menos 2 por raíz de 5 partido en raíz de 8, lo que aquí me da raíz de 8, sí, raíz de 8 partido en menos raíz de 2 raíz de 5. Y lo mismo, si quiere sacar ese valor, tiene que aplicarlo en la calculadora. O podría racionalizar, ¿ya? Pero eso. Ahí tendría el valor. Y ahí usted tendría las coordenadas de x, porque en el fondo lo que nosotros estamos buscando, ¿ya? Son las coordenadas de un punto x, y. ¿Ya? Es un valor de x y un valor de y. Solo estamos buscando un valor de x y un valor de y. Entonces ahí tendría el valor de x y el valor de y cuando lambda vale eso, positivo. Y después tendría que hacer lo mismo, reemplazando el valor de lambda, pero negativo. Que le va a dar básicamente similares, pero con signos diferentes. ¿Ya? Eso, por eso le decía, eh, para que se entienda porque este yo sé que no da con raíz y que le va a dar el número exacto. ¿Ya? Y acá tengo uno con dos restricciones que también espero que lo alcancemos a hacer si estos ejercicios son largos. Ya. No sé si con eso respondí su respuesta.
Sí, profe, pero ¿es necesario, por ejemplo, llegar hasta donde llegó usted primero o tenemos que No, resolver igual la raíz? Hasta es ahí. que hasta aquí, mire, eso va a depender, lo que les digo, eso va a depender. Perfectamente, usted podría decir que el punto está formado por eso, coma, lo que está acá, el otro. A ver, me explico. Ya, Usted quiere hablar de puntos críticos, porque nosotros queremos hablar de puntos críticos. Entonces, el punto crítico, en este caso, ya, supongamos, usted quiere un valor de X y un valor de Y, ¿cierto? Un valor de X y un sí, valor de Y. Entonces, perfectamente usted podría reemplazar ese valor acá. y el negativo, ya. Listo. Eso podría ser su respuesta, pero eso va a depender. Por eso le digo, ¿De aquí lo eso va a depender invertido? exactamente. ¿Ya? Eso va a depender. Y como les he dicho otras veces, va a depender de cómo el profe va a revisar la respuesta. Ustedes saben, por ejemplo, si yo lo estuviera revisando, a mí si me ponen el resultado en raíz me da exactamente lo mismo, porque yo ya sé que a mí más que el resultado me interesa el procedimiento. Eso. Ya. Por eso le digo eso va a depender de lo que le estén pidiendo también. Por ejemplo, acá en todos los ejercicios que están en las diapositivas decía esto. Por ejemplo, encuentre los puntos críticos. Solamente encuentre el crítico. No le interesa, no cuánto es, ni cuánto es el máximo, ni cuánto es el mínimo. Solamente que los encuentre. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, usted ahí lo está encontrando. Eso es. ¿Ya? Ya quiero hacer esta hora, lo mismo. Entonces, lo primero es que usted revise la restricción. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso hay dos restricciones. En el 9, que también lo quiero alcanzar a hacer, en el 9 hay dos restricciones. Las dos están igualadas a cero. Fíjense si esas restricciones son cero o no. ¿Ya? Si no son cero, usted la iguala a cero. Es decir, 2x más y menos z menos 9 igual a cero. ¿Ya? Eso es lo primero que tiene que hacer. Y esto que está acá, entonces pasaría a ser mi función g, que en este caso depende de x, y z. X, y z. Entonces sería 2x más y menos z menos 9. ¿Ya? Entonces, con esto yo ya tengo la función, que sería la función g, que de la fórmula es esa que está aquí. ¿Ya? Ahora, aplicando la formulita, yo tengo que decir la función, voy a encontrar una función grande, que es la que nosotros vamos a derivar, ¿ya? Esa función grande, que va a depender de las variables que queden involucradas acá, que sería, tomo la primera función, x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, menos, dice la fórmula, un valor cualquiera, yo en este caso le voy a poner a, no le voy a poner lambda, ¿ya? Pero yo quería que ustedes sepan que es lo mismo, a por la función g, ¿ya? Que la función g en este caso es 2x más y menos z menos 9. ¿Ya? La función f menos un valor, ¿ya? Lambda por la función g. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? Como les digo, f es la que a mí me dan, g es la que viene de la restricción, y ese valor de lambda yo puedo elegir cualquiera, porque a mí ese número me va a ayudar a encontrar los valores de x, y z en este caso, que son los que a mí me interesan. ¿Ya? Por lo tanto, como acá yo tengo las siguientes letras involucradas, que son X, Y, Z, y además apareció una letra A, que es la letra que yo elegí, yo acá le voy a poner X, Y, Z, A. ¿Ya? Si usted quiere seguir trabajando con lambda, da lo mismo, le pone acá lambda. Solamente, insisto, yo la utilizo porque siempre la tiendo a confundir con la X. Ya, entonces, puedo derivar o puedo resolver un poquito acá. Lo mismo, puedo derivar o puedo resolver un poquito. Si yo resuelvo un poquito, esto me va a quedar 2a
2x o 2 lambda x, si trabaja con lambda, menos 2a y, o me va a quedar acá menos con menos más a z menos con menos más 9a. ¿Ya? Entonces, yo decido aquí con cuál de las dos trabajar. Yo siempre recomiendo la segunda opción, ¿ya? Porque es más fácil para después derivar. Ya, si yo derivo ahora, ¿qué me piden ahora? Derivar respecto a cada una de estas cuatro. ¿Ya? Como originalmente la función era de 3, y yo agrego una variable que es la que yo voy a buscar para encontrar las demás, ¿ya? Me va a quedar de 4. Entonces tengo que encontrar la derivada ahora respecto a x, la derivada respecto a y, la derivada respecto a z y la derivada respecto a a. ¿Ya? Me voy a omitir aquí el paréntesis, pero listo. Ya. Entonces, como tengo que encontrar todas las derivadas, vamos a empezar a derivar. Ya, vamos a empezar a derivar. La derivada con respecto a x. ¿Ya? Y aquí lo voy a hacer bien lento. Voy a subrayar todos los que tengan x, esos. ¿Por qué los voy a subrayar? Porque solamente esos son los que yo voy a derivar, porque estoy derivando respecto a x. Entonces los demás ya sé que me van a dar 0. Entonces ya sé que aquí tengo 2x, y si yo derivo esto, me queda menos 2a. ¿Listo? 2x, y ya sé que el otro me queda 2a. El otro da lo mismo, porque si como no tienen x, me van a dar 0. Ahora, voy a hacer la derivada respecto al y. Ya, ese tiene y, este también tiene y. Ya, entonces vamos a derivar respecto al y. Eso me da 2i, y el otro me da menos 2a. ¿Ya? Sí. ¿Me dio lo mismo? Sí, qué raro. Ya, sí, dio lo mismo. Ya, entonces, sigo ahora. Voy a derivar con respecto al z. Entonces, tomo ahí z, tomo acá el z. Todos los que tienen la z involucrada. Entonces, derivo con respecto a z, me va a quedar 2z, ¿ya? El otro término, como es positivo, más, entonces, a por z. Si yo derivo el z, me queda 1 por a nomás. ¿Ya? Y ahora derivo con respecto, vamos a derivar ahora con respecto a la letra a. Aquí voy a subrayar todos los que tengan a, que serían este, ese y ese. ¿Ya? Entonces, si yo los derivo con respecto a, me queda menos 2x, ¿ya? Menos 2y más z más 9. ¿Ya? Y fíjense, de nuevo la misma recurrencia. Nos quedó exactamente lo mismo que en la función g, ¿ya? Lo mismo que en la función g, aquí, pero con signos diferentes. ¿Ya? Siempre les va a pasar lo mismo. Y acá, como vamos a buscar puntos críticos, ustedes saben que los puntos críticos se buscan igualando las derivadas a cero. Entonces, igual a 0, igual a 0, igual a 0, igual a 0. ¿Ya? Y si yo, por ejemplo, borrara esto, lo que a mí se me forma es un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Y acá pasa lo mismo que le dije hace un ratito atrás. Yo decido cómo voy a resolver este sistema de ecuaciones. De alguna forma, tengo que lograr encontrar al menos un valor. ¿Ya? Que por lo general el valor que uno encuentra acá es el del a o el del lambda. ¿Ya? ¿Para qué? Para que así yo pueda encontrar el valor de x, y z. ¿Ya? Entonces, voy a utilizar el mismo método de despejar para después reemplazar. ¿Ya? Entonces voy a tomar este aquí, voy a hacer con azul. ¿Ya? La ecuación acá me dice 2x menos 2a es igual a 0. ¿Ya? 2x menos 2a es igual a 0. Si yo despejo el x, me queda 2x es igual a 2a. ¿Ya? Paso el 2 dividiendo y me queda que x es igual a
2a partido en 2, eso. ¿Ya? Que x es igual a a. ¿Listo? Tengo el primero. X es igual a a. Ya, ahí tengo el primer valor de x. En la segunda, por ejemplo, derivamos con respecto al i, podría también despejar el i. ¿Ya? Vamos a despejar el i. ¿Qué dice la segunda ecuación? Lo voy a hacer aquí. 2i menos 2a es igual a 0. Si yo despejo el i, me va a quedar 2i es igual a 2a positivo. Y también nos va a quedar que i va a ser igual a a. ¿Ya? Esta nos está quedando al parecer más sencilla. Voy con la tercera. ¿Ya? La tercera, si yo despejo el z, 2z es igual, o sea, más a es igual a 0. Lo mismo, el a pasa a negativo, entonces me queda menos a, me queda 2z. ¿Ya? Por lo tanto, el z sería menos a partido en 2. Listo. Entonces tengo el valor de x, el valor de y el valor de z, todos dependen del valor del a. Si el a vale 1, yo puedo determinarlos todos. Si el a vale 3, puedo saberlos todos. ¿Ya? Que es lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, ¿para qué a mí me sirve la restricción? Porque en el fondo es lo mismo que yo trabaje con esto. ¿Para qué a mí me sirve la restricción? Justamente para que yo reemplace los valores de x, y z y pueda encontrar ese valor de lambda o de a en este caso que a mí me permita encontrar los demás. Entonces, vamos a ocupar la última ahora. La última dice menos 2x, ¿ya? Pero ya sé que el x vale a, entonces voy a escribir menos 2 por a, ¿ya? O 2a, porque voy sustituyendo, menos 2i, es decir, el i lo voy a cambiar también por el a, más aquí, más z, pero el z ya sé que vale menos a medios, más 9. ¿Ya? Más 9. Entonces, tengo que empezar a resolver aquí esto y me va a quedar menos 4a menos a medios, ¿ya? Más 9 es igual a 0. Y acá se nos transforma esto en una ecuación bien sencillita de primer grado. ¿Ya? Yo aquí lo voy a resolver con mi método. Esto lo voy a multiplicar por 2. 2 por 4 me va a dar 8. Entonces voy a tener menos 8 menos a me va a dar menos 9a. Partido en 2. ¿Ya? Ese 9 positivo lo voy a cambiar allá menos 9. ¿Ya? Listo. Entonces ahora es cosa de multiplicar con 2. Me queda menos 9a menos 18. Y el a, por lo tanto, me va a dar 2. Listo. El a me dio 2. ¿Qué significa esto? Si el a me da 2. Si el a me da 2. Que x vale 2. Que el y vale 2 también. Y que el z me da menos 2 partido en 2. ¿Ya? Y eso es 1. Negativo. Listo. ¿Dónde está el punto crítico de esta función? ¿Dónde está el crítico de esta función? En este valor de x, y z. ¿Ya? Por eso quería hacer este. Ya debía haber empezado con esto, mejor dicho. Porque en el fondo, lo que nosotros hicimos acá fue lo mismo. ¿Ya? Fue lo mismo. Pero lo que pasa es que aquí el valor quedó, entre comillas, más con las raíces. Ya habría que entrar ahí a calcularlo. Pero en el fondo lo que nosotros queremos hacer, ¿ya? ¿Por qué les digo yo que este valor de lambda yo lo cambio? Repito, yo lo cambio, una cuestión personal, porque siempre cuando resuelvo, si lo hago, me equivoco porque lo confundo con el x, donde no tengo muy bonita letra. Entonces, yo prefiero cambiarlo por un valor cualquiera. La cosa es que yo me entienda y que ustedes entiendan. ¿Ya? Yo lo cambio por a. Da lo mismo por la letra que usted lo cambie, porque en el fondo, este numerito, este multiplicador, ¿ya? Yo lo que me interesa es el valor. ¿Para qué? Para yo finalmente entregar el valor de x, y z. Yo después jamás voy a decir el punto crítico está en lambda igual tanto.
No, a mí me interesa el punto crítico está en X, Y y Z. Es decir, 2, 2, menos 1. ¿Ya? Ya, preguntas, 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 o no hay preguntas. Ya, entonces, primer paso, revisar las restricciones. Si las restricciones están igualadas a 0, bien. Si no, la igualo a 0. ¿Ya? Ahí yo tengo la función g, listo. Si la función f, ¿ya? Si la función f está en 3 variables, la función g también la voy a dejar en 3 variables. ¿Ya? También. Entonces, ya tengo la función g, que va a ser mi restricción, es cosa de utilizar la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Que la función grande, que es la que nosotros derivamos, ¿ya? Está compuesta por la f chiquitita, que a mí me dan, menos lambda por la g. ¿Listo? Ahí yo puedo derivar inmediatamente o puedo resolver. En este caso, como les dije, yo cambié lambda por a. ¿Ya? Listo, puedo resolver aquí, ojo, puedo derivar esa o puedo derivar la otra. Me va a dar exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Yo por qué las separo? ¿Por qué los separo? Porque en realidad yo hago el ejercicio de subrayar los términos para saber cuáles tengo que derivar nomás. ¿Ya? Pero es una cosa netamente de orden de uno mismo. Yo les recomiendo que lo hagan así, ¿ya? Y que también vayan haciendo lo mismo, vayan subrayando, ¿ya? Cuáles son los términos que yo tengo que derivar. Entonces, encuentro todas las derivadas, ¿ya? Respecto a todas las variables, ¿ya? Fíjense que la última les va a quedar siempre como la función g con distintos signos. Y esa última es bien importante porque esa última es la que a mí me permite, por lo general, encontrar el valor del multiplicador, ¿ya? Del valor de lambda o el valor de la en este caso. ¿Ok? Aquí van a necesitar mucha astucia en algunos ejercicios, sobre todo para despejar. En este caso, cuando yo despejé, listo, me dieron bien sencillo, fui despejando en todas. ¿Ya? Pero no va a haber otros casos en que va a tener que despejar en una, y después la reemplaza en otra, y después la otra va a tener que también volver a despejar. Entonces, esto, como les decía, es un sistema de ecuaciones. Entonces, mucha astucia se va a necesitar para despejar eso. Depende del ejercicio. ¿Ya? Si no hay preguntas, voy a pasar a este también. ¿No hay preguntas? ¿Alguien que quisiera preguntar algo? ¿O que no se haya entendido de esto, de este? ¿Ya? A nosotros nos están pidiendo puntos críticos, por lo tanto, ahí está el punto crítico. ¿Ya? No es un ejercicio de aplicación, solamente es para que ustedes ejerciten. La otra clase vamos a hacer un ejercicio de tipo prueba de esto, ¿ya? ¿Ya? De los que aparecen siempre en las pruebas. Ejercicio, entonces, por ejemplo, hay otras situaciones, ¿ya? Que tenemos dos restricciones, ¿ya? Aquí yo tengo la función f, ¿ya? Y aquí tengo dos restricciones. Entonces, como tengo dos restricciones, voy a necesitar dos funciones de restricción y además voy a necesitar dos multiplicadores. ¿Ya? Voy a necesitar dos funciones, dos multiplicadores. Entonces, por ejemplo, como ya están igualadas a cero, yo aquí voy a usar los colores. Por ejemplo, tengo esa que está en verde. Esta que está en verde va a ser mi función g de x, y, z. ¿Ya? ¿Por qué? Pues estamos con dos. No importa que acá no esté la z. Como esta que voy a subrayar en rojo es otra función, yo la voy a escribir de g, o sea, esta va a ser mi h, x, y, z. ¿Ya? Entonces, voy a estar sujeto en este caso a dos restricciones, una función g y una función h. ¿Ya? La voy a anotar aquí abajo entonces, que mi función g, por lo tanto, de x, y, z, está formada de 2x menos y la función h está formada de x, y, z y es x más z. ¿Ya?
X más Z. Entonces, lo que acá tenía en una restricción, ahora tengo dos. Entonces voy a utilizar tanto la función G como la función, ¿ya? ¿Cuál es la función a la cual yo quiero encontrar los puntos críticos? Es a la función f. Por lo general siempre le pongo función f, ¿ya? Así que vamos a utilizar nuestra formulita, ¿ya? La formulita dice que la función grande, ¿ya? Que es la que yo voy a derivar, esta grande, ¿ya? Aquí voy a dejar los paréntesis abiertos igual, o sea, puestecito para más adelante, está compuesto de la función f menos, que es lo que decíamos, lambda, ¿cierto? Por g. Como ahora hay otra restricción más, también tengo que agregar a otra menos, pero con otra letra, que en los libros, en el libro que trabaja el profe, creo que aparece con esa letra. Esa letra se llama mu o mu, DH. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a utilizar exactamente la misma fórmula. F, ¿ya? F, dije yo que lo primero que va es la letra F, entonces voy a escribir x cuadrado más 2y menos z cuadrado. ¿Ya? Estoy utilizando eso. ¿Qué decía la fórmula entonces? Menos lambda por g. Entonces voy a decir menos, lo mismo que hice antes, a por g. ¿Cuánto es g? 2, voy a borrar ese por 2x menos y. ¿Ya? Pero como además tengo otra restricción, también tengo que restar otro multiplicador por la otra restricción. Entonces, si ya utilicé a, entonces acá voy a utilizar menos b por la otra restricción que sería x más y. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las letras involucradas? Serían la x, la y la z, y los que yo agregué, ¿ya? Que pueden ser esos dos, pero yo lo agregué como a y b. ¿Ya? Entonces, en este caso pasa a ser una función de 5 variables. ¿Ya? Y eso porque tenía dos restricciones. ¿Ya? ¿Hay preguntas hasta ahora? ¿Hay preguntas? ¿Preguntas? ¿Ya? ¿De esto? Porque estos son como los ejercicios más difíciles. Porque aquí igual vamos a tener que hacer unos despejes medio complicados. ¿Ya? Entonces, lo mismo, utilicé básicamente el mismo principio. ¿Ya? La función original menos un multiplicador por la función de restricción y otro multiplicador por la segunda función de restricción. Ya la única diferencia es que antes solamente tenía esa parte. ¿Ya? Ahora se le agrega otra más. Entonces, acá lo mismo, voy a hacer el mismo arreglo que hice anteriormente. F, X, Y, Z, A, B. ¿Ya? Entonces voy a escribir x cuadrado más 2y menos 2z elevado a 2 menos a por 2x, me va a quedar 2ax más ai, y ahora la letra b me queda menos bx menos bi, ¿ya? Bi. Entonces, vamos a encontrar, tenemos que encontrar, si esto aquí me quedó con 5 letras, ¿ya? Yo tengo que derivar respecto a las 5, respecto a X, respecto a Y, respecto a Z, ¿ya? Respecto a A y respecto a B, tal cual como lo hicimos acá. Respecto a X, respecto a Y, respecto a Z, respecto a A, o respecto a lambda si usted trabaja con la misma letra, ¿ya? Entonces, vamos a derivarlas todas. Derivo respecto al X. Derivo con respecto al Y, derivo con respecto al Z, derivo con respecto a, derivo con respecto a B. ¿Ya? Yo sé que aquí va el paréntesis, X, Y, Z, ¿ya? Pero no lo escribo nomás.
no pasa nada. Ya, entonces vamos a derivar respecto al x. Y fíjense, voy a hacer lo mismo, por eso yo la separo. ¿Cuáles tienen x? S, S y este. Ya. Los demás me dan 0, así que derivando, eso me queda 2x menos 2a menos b. ¿Ya? Ahora, derivo con respecto al y s, ¿cuál otro? S y este. Entonces, sería de 2, ¿cierto? La derivada de i es 1 por 2, 2. Luego tengo a i, la derivada de i 1, así que más a, la derivada de i 1 me queda menos b también. Ya, voy a borrar esas líneas. Ya. Ahora, derivando con respecto a z, ahí tengo z involucrado, no tengo más z. ¿Ya? ¿No había otra z por ahí? ¿No? Sí, aquí había z. Sí, yo sabía que había otra z. Esta de aquí, la h la copié mal. No dije esa. Ahí había otra z. Esta h era i más z. I más z. I más z. Ya, entonces esta me queda i, esta me queda menos bz. Ya. Repito, voy a subrayar las que tengan z, serían esas dos que están ahí. Entonces me queda 2z, 2z negativo, ya, 2z negativo, menos 2, y la otra que sería menos b, ¿ya? Ahora, derivando con respecto a a, aquí tengo que sacar todas las derivadas, así que consejo también, si es que esto le cuesta hacer, tiene que estudiar derivadas, ¿ya? Derivando con respecto a, derivo eso, derivo S, y no hay ningún otro que tenga A, ¿ya? Entonces, esa era una I, ¿ya? Entonces, derivando con respecto a, me queda menos 2x, ¿ya? Más I. Y finalmente, termino por fin las derivadas, derivando con respecto a B, tendría aquí este con B, y este otro acá también con B, ¿cierto? Entonces, si se fijan, aquí esto me va a dar menos I menos Z. ¿Ya? Y ocurre el mismo fenómeno. Fíjense, lo que voy a subrayar en verde, ocurre lo mismo. Vuelve la misma recurrencia. ¿Ya? Nos queda igual que si yo derivo con respecto a, ¿ya? La A, si ustedes se fijan, la letra A la puse junto a la función G, por lo tanto me tiene que quedar igual. ¿Ya? Solamente que me queda un signo diferente. La letra B, yo la puse junto a la función H. Ya, la letra B la puse junto a la función H, por lo tanto, al derivar, me va a quedar lo mismo, pero con signo diferente. ¿Ya? Entonces ahora tengo, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones, y esas 5 ecuaciones yo tengo que despejarlas de algún modo en que yo pueda saber el valor de A y B para así yo encontrar el valor de X, y Z. ¿Ya? Entonces todo esto, según la formulita, bueno, que para encontrar puntos críticos yo lo tengo que igualar a 0. ¿Ya? Igual a 0, igual a 0, igual a 0, igual a 0. ¿Ya? Listo. Entonces acá tenemos que comenzar a elegir nosotros. ¿Ya? ¿Por dónde voy a comenzar a despejar? ¿Ya? De aquí, bueno, ¿por dónde podríamos comenzar a despejar? Una opción, ¿qué podríamos hacer aquí? Por ejemplo, esta la voy a hacer aquí con verde. Esta podríamos despejar B, ¿ya? O podríamos despejar X.
En esta también podríamos despejar B o podríamos despejar A. ¿Ya? Por ejemplo, aquí si yo despejo, podríamos despejar B. Está sencillo despejar B porque no tiene algún coeficiente. Si yo despejo B, esto me va a quedar B es igual a positivo 2x menos 2a. ¿Cierto? ¿Alguien se perdió cómo dice eso? Si yo despejo, por ejemplo, si yo despejo también, por ejemplo, aquí podríamos despejar el B. ¿Ya? Podríamos despejar el B y esto me queda B es igual a A2 más A. 2 más A. Y así tenemos que ir despejando. Por ejemplo, aquí podría despejar B también. Mira, también podría despejar B. Me va a quedar B es igual a me va a quedar B es igual a 2Z. ¿Ya? Y así podríamos ir haciéndolo. ¿Ya? Y aquí tenemos que encontrar entonces alguien me va a decir algo. Sí, ¿por qué no queda menos 2z? ¿Por qué no queda menos 2Z? Sí, debería quedar menos 2Z, está bien. Sí, está bien. Debería quedar menos 2Z. Ya, y aquí entonces tenemos que empezar a despejar, por cuál es lo que nosotros podamos hacer. Yo les recomiendo que, por ejemplo, que por ejemplo podríamos, ¿cuál está respecto ahí? Ya, aquí, este nos sirve. Por ejemplo, en esta, si yo despejo el I, el I me va a dar menos, o sea, 2, me va a dar 2x, ¿cierto? Si yo despejo y el I, ya. Despejo el I y listo. Ah, ya, se me ocurrió. Por eso les digo, aquí van a necesitar mucha ocurrencia. Miren, vamos a utilizar esta. Esta dice menos I menos Z es igual a 0. ¿Ya? Menos I es igual a 0. Entonces, ya tengo el valor del I, depende del X. Ahora, sería bueno que el Z, ¿ya? Que el Z yo también lo escriba respecto a X. ¿Ya? Que el Z lo escriba respecto a X. Es decir, por ejemplo, aquí, ya, menos, tengo que tratar de juntar ecuaciones de la forma en que a mí me vayan quedando con una incógnita. Entonces aquí se me ocurrió esta, mira. Buenas, pueden elegir otros caminos, ¿ya? Y deberían llegar a lo mismo. El I yo lo voy a cambiar por 2x, ¿ya? Eso que está ahí lo voy a cambiar por acá. Y el Z también lo voy a escribir con X. Y el Z lo voy a escribir con X gracias a estas dos. Si yo junto esas dos, por ejemplo, dice que B es igual a 2x menos 2a, ¿ya? Por igualación, eso se llama por igualación. Por el método de igualación me dice que acá tengo A, pero también me voy a quedar con respecto a A. Sí, también me voy a quedar con respecto a A. Sí, qué raro. Ya. Si yo utilizo aquí igualación, este me va a quedar menos 2z. También me voy a quedar con respecto a... No, mala idea entonces. Sí. No se me ocurre ninguna forma en estos momentos cómo hacerlo. Esa es la verdad. ¿Cómo no me voy a quedar con respecto a ninguno? ¿Alguien se le ocurre alguna? ¿Alguna forma de dejar las ecuaciones respecto a una variable? Sí, esta me daría con respecto a, pero es que esta... A ver, B. Sí, todos me van a quedar con respecto a otra. Eso es lo que no puede pasar. Aquí... Todos me van a quedar con respecto a otra. Creo que hice este ejercicio en algún momento. Vamos a buscar cómo lo despejé. A lo mejor no.
A lo mejor despejé alguna mal. ¿Cuál es este? Sí. Menos 2x. La primera está, ¿por qué tiene b? ¿Por qué tiene b? A ver, si yo derivo con respecto a x. Acá este está de más, pues esta estaba mal. Esta está mala. Porque si yo derivo con respecto a x, esta no queda aquí con b. No, pues esta no queda aquí con b. Ahí está. Por eso no nos calzaba ninguna. Esta aquí. Esta queda ahí, igual a 0. Pues no hay ningún otro que tenga b. A ver, ¿cuáles tienen b? O sea, ¿cuáles tienen x? Ese término y ese término. No hay más. No sé por qué le había puesto b. Ya, los demás. Entonces, si aquí yo despejo, ahí está. Porque si aquí yo despejo ¿cuál podríamos despejar aquí? Si yo aquí despejo el x, me va a quedar que x, por ejemplo, me queda 2x es igual a menos 2a, lo que implica que x es igual a menos a. Ah, sí. Sí. Entonces aquí vamos a hacer, ya. Miren, fíjense, como el x es igual a menos a, o también podríamos decir que a es igual a menos x, es lo mismo, ¿ya? Vamos a decir que b es igual a 2 menos x. Estoy haciendo siempre sustituciones, ¿ya? Que b es igual a 2 menos x. Y como b es igual a 2 menos x, también podría decir que 2 menos x es igual a menos 2z. ¿Ya? Y aquí tengo lo que yo quería. El z es igual a 2 menos x partido en menos 2. Ahí estaría. Entonces, ustedes se fijan aquí, todo esto, ¿para qué lo hice? Para que me quede la ecuación respecto a solamente una variable. Y ya encontrando una, después todas las demás salen rapidito. Entonces aquí nos quedaría 2, paréntesis, eso, partido en menos 2, es igual a 0. Ahí sí. Ya, entonces aquí nos queda una ecuación respecto a x, no. Entonces aquí sería más fácil hacerlo. Eso me va a quedar, bueno, si menos, esto aquí me va a quedar más 2, ¿cierto? Más 2, más x, no, menos x, es igual a 0, partido en 2. Ya, aquí eliminé ese menos con el menos de abajito, ¿ya? Entonces aquí lo mismo, voy a multiplicar toda la ecuación por 2, voy a multiplicar toda la ecuación por 2 para resolverla, y me va a quedar aquí menos 4x, ¿ya? Más 2 menos x es igual a 0. Por fin, ¿ya? Entonces aquí me queda menos 5, x es igual a 2 negativo, y me queda que x es igual a 2 quintos. Listo, tengo una. Ya. Como tengo una, esa una me sirve para las demás. ¿Ya? Porque puedo encontrar el valor de A y B, que me sirven a mí para encontrar el valor de X, porque en el fondo lo que yo quiero es encontrar el valor de X, y el valor de Y, y el valor de Z. ¿Ya? El valor de, por ejemplo, aquí podría reemplazar y encontrar el valor de Z. ¿Ya? Podría encontrar el valor de B, encontrar el valor de A. El valor de Y también depende del X. Por ejemplo, el valor del Y, inmediatamente yo podría saber aquí que es 2 por 2 quintos. Entonces, Y inmediatamente aquí sería 4 quintos. Y el valor de Z, aquí es cosa también de que reemplace. Z es igual a 2 menos 2 quintos partido en menos 2. ¿Ya? A eso me da 10 quintos, me dan 8 quintos. ¿Ya? Me das, si multiplico por 5, ¿cierto? 5 por 5, 10 quintos serían 8 quintos.
partido en menos 2. Y eso abajo sería Z, que daría en 8 partido en 10. Negativo. Listo. Ahí tendríamos el valor de A, B, o sea, el valor de X, Y, Z. Ni siquiera fue necesario ocupar el valor de A, B y C. ¿Ya? O sea, nos sirvió solamente para reemplazar. ¿Ya? Pero esto es lo que yo les dije al principio. Va a pasar, y nos va a pasar esto, de que resolver este sistema de ecuaciones va a depender de mucho a veces de la astucia. A lo mejor alguien pudo haber despejado de otra forma, y si lo hicimos bien, deberíamos llegar siempre al mismo resultado. ¿Ya? Pero lo complicado de esto es justamente esta parte. ¿Cómo resolver este sistema de ecuaciones? Porque lo primero es simplemente procedimental, es decir, cosa de que yo identifique las funciones de restricción, tanto la X, o sea, la función G, que por lo general van a tener una, ¿ya? Pero hay casos, hay ejercicios en que puede que le aparezca alguno en la prueba en la que le aparezca otra, ¿ya? Pero esto es procedimiento nomás. Entonces, identificar que tengo una función G, ¿ya? Una función G que tiene que estar igualada a 0, Entonces acá ya estaban igualadas a 0, así que no tuve que hacer nada previo. Si aparece una segunda restricción, le voy a llamar restricción H. Y que es la fórmula que nos dice siempre, la formulita, que tengo mi función f menos lambda por la función g, ¿ya? Como les dije yo, ese valor de lambda yo siempre lo cambio, pero es cosa mía nomás. Si aparece otra restricción, usted va a tener que agregar otra, ¿ya? No puede agregar lambda, es decir, no puede poner, también eso pasa, se cometen errores como este, que aquí le ponen lambda y como hay otra restricción también le ponen lambda, ¿ya? Y al momento de derivar, ya ahí les va a llevar un error, ¿ya? Así que tienen que poner otra letra, ¿ya? Por lo general en los libros o en el libro aparece esto, creo. Lambda asociada al G y mu o mu asociada al H, ¿ya? Que es lo mismo en realidad que le ponga coeficiente A o coeficiente B. Y lo complicado aquí va a ser esto, porque en algunos casos cuesta verlo, ¿ya? Yo también me acordaba que había hecho este ejercicio y cuesta verlo a veces cuál es la parte que tengo que despejar o cuál tengo que despejar primero. Hay ejercicios que son chiquititos, que son más chiquititos, a lo mejor de 2 variables y les van a quedar 3 ecuaciones y es súper sencillo darse cuenta. Este, por ejemplo, era mucho más sencillo porque si yo despejaba me quedaban automáticamente las variables listas, ¿ya? Pero hay veces que uno tiene que despejar en una, despejar en la otra, y después de la otra volver a mezclarlas, una ecuación con otra, porque en el fondo, como es un sistema, lo que estamos haciendo es el método de sustitución, ¿ya? Hicimos una mezcla entre sustitución e igualación, ¿no? Por ejemplo, aquí yo despejé el X, ¿ya? Y despejé el A también. ¿Para qué? Porque el A lo reemplacé en el B, y que el B lo reemplacé después para despejar el Z, y así, ¿ya? Lo importante es que generalmente estas que ustedes están acá, tienen acá abajo, ¿ya? Que estas que yo les decía que siempre quedan de la misma forma que la restricción, ¿ya? Esas son las que generalmente se utilizan para encontrar los valores ya sea de los multiplicadores, ¿ya? O los valores de X, de Y o de Z, que son los que a mí realmente me interesan. Entonces, en esta función yo podría afirmar que la función tiene sus críticos en estos valores de X, ¿ya? Eso, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Ya la próxima semana quiero tomar un ejercicio de tipo prueba de esto. Ya creo que hay un ejercicio que salió en la prueba el semestre pasado, aunque resuelvo ese ejercicio, así que parece que no cambian mucho las pruebas, siguen saliendo los mismos ejercicios. Entonces eso podríamos resolver. Ya. Eso, no sé si hay alguna otra preguntita, algún comentario, algo respecto al procedimiento.
No, nada. Ya, pues entonces ahí estamos. No sé si